noches, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Tenemos para compartir en esta hora de información con ustedes algunos temas de muchísima actualidad. Uno tiene que ver obviamente con el plazo que va a vencer para la presentación de los frentes o partidos o alianzas que van a participar de las elecciones del mes de octubre. Esto, si bien, digamos, tiene una suerte de danza de nombres de candidatos, primero va a mostrar cómo se van a conformar las fuerzas políticas, qué tipo de alianzas se van a lograr, quiénes van a estar más cerca, quiénes más lejos, quiénes no van a lograr ningún tipo de acuerdo, y a partir de cómo se conformen los frentes, quienes han logrado aglutinarse dentro de un mismo espacio, puede empezar a determinar quiénes van a ser los candidatos. De esto vamos a estar obviamente conversando. Nosotros hablamos, y en estos días, en lo que hay demasiado vértigo, obviamente, mucha especulación, pocas confirmaciones, me parecía importante preguntarle a un consultor político como es Pedro Butazzoni, el codirector de la consultora DROI, que cómo estaba viendo este panorama, que en definitiva, por lo que se ve, va a tener, y digo esto, parecería, cuatro espacios que van a competir. La Libertad Avanza, que está prácticamente confirmado que sale en Salta, por lo menos, solos, con su propio nombre. Después viene la última novedad, que es que aparentemente se conforma, y está la decisión política tomada, de conformar un frente oficialista o un frente sáencista, como les gusta decir a otros, que iría con candidatos propios. De esta forma, el gobernador Sáenz intentaría tener tanto senadores como diputados nacionales propios. Bueno, esta es una de las grandes novedades. La otra novedad es que el kirchnerismo está casi despedazado, hay mucha especulación, hay mucha pelea, mucho tironeo por Emiliano Estrada, que quiere ser candidato a senador, o por lo menos la Cámpora quiere que él sea el candidato a senador y que Leave sea el candidato a diputado. Esto ha generado por lo menos versiones de posibles rupturas, y finalmente queda ahí solo, esperando a ver con quién puede conformar el frente, hasta con qué partido podría llegar a salir, porque ni siquiera tiene partido, Juan Manuel Urtubey. Bueno, esto es un poco el panorama a pocas horas de la conformación de los frentes. Vamos a ver en definitiva qué es lo que pasa después, a partir de que conozcamos los nombres, los sellos e incluso cómo se van a llamar cada una de las alianzas. Pedro Butazzoni ha conversado con nosotros en Profesional en la radio, y más o menos esto es lo que trazaba este panorama, que por supuesto puede esto deshacerse muy rápidamente frente a lo que tiene como dinámica la propia política. Escuchen lo que decía Pedro Butazzoni respecto a esto. Lo veníamos hablando de esto de Sáenz, algo tiene que hacer en esta elección. Era muy difícil no jugarla porque el contexto ha cambiado, porque él tiene una oposición bien marcada dentro de la provincia, porque necesita legisladores nacionales para seguir negociando con el gobierno nacional, ¿no? Los legisladores nacionales se han convertido en una herramienta de negociación política con el gobierno nacional, y si no tenés esa herramienta, difícilmente te abran una puerta. Entonces me parece que había una necesidad del gobernador de jugar de alguna manera, digamos, de jugar o apoyando algún frente opositor a la Libertad Avanza y colando candidato, o de armar algo propio. Bueno, terminó decidiendo por lo propio, de jugar con lo suyo. Gustavo Sáenz tiene una estructura territorial grande en la provincia, tiene 60 intendentes, tiene casi toda la Cámara de Diputados, toda la Cámara de Senadores, casi todos los consejos deliberantes de la provincia, digamos, tiene material en el territorio provincial con que armar una buena lista de senadores y diputados nacionales. Entonces me parece que ha decidido jugar entendiendo de que puede tener éxito, por lo menos en la foto de hoy. Sáenz pone en juego una sola diputada nacional, Pamela Caletti, ¿no? Porque Juan Carlos Romero, si bien es un aliado, no puede decirse que responde al gobernador, y apuesta a decir, bueno, puedo meter un senador nacional y un diputado nacional, lo cual estaría renovando mi diputada y además sumando un senador que tiene otro peso específico, ¿no? Me parece que apuesta a eso, claro, entendiendo que con un senador propio cambia todo. Su volumen de negociación, sí, en la votación de las leyes. No es lo mismo tener que llamarlo, Romero, che, me acompañaría, porque es otra cosa. Otro es tener un senador propio
y que lo tenga que llamar el gobierno nacional, decir, gobernador, necesitamos el voto de su senador para estas leyes. No, y totalmente. Negociás totalmente distinto. Totalmente, cambia totalmente tener un senador nacional. Yo creo que apuesta en ese camino de disputarle el segundo lugar posiblemente al peronismo nacional, digamos, a esto Fuerza Patria, en que se va a armar a nivel nacional, con el PJ como columna vertebral, con Cristina, con Axel Kicillof, con Sergio Massa, apostarle a ganarle a ese espacio, quedarse por lo menos con el segundo lugar. Entiendo que Gustavo Sáenz, si tiene aspiraciones a futuro, va a intentar ganar igual. A La Libertad Avanza es difícil la parada, pero debería intentar ganarle, porque no solo lo deja muy bien parado en el contexto nacional, digamos, ganando su provincia, sino que además elimina un cuco o un fantasma de cara a 2027, que es la figura de Olmedo y Orozco compitiéndole en la gobernación, ¿no? Si le ganaba ahora, bueno, le baja un poco la expectativa. Si te ganan, ese título de domingo puede ser difícil, más allá de que haya sumado un senador, si es que suma, el título puede ser difícil porque Olmedo le ganó a Sáenz, excepto que La Libertad Avanza ganó todo el país. Entonces ya le toca la general de la ley, claro, digamos, no decir, no, que ganó en todos lados. Sí, nos llevó puesto el contexto. Claro. No fui yo, fue... Sí, fue la oleada nacional. Fue la oleada nacional. Yo creo que apuestan un poco a eso. Ahora el desafío va a ser cómo se planta con una opción de centro, bien provincialista, entre los dos polos, ¿no? Que siempre es el desafío de todos los frentes provinciales, digamos, cómo tercias en la disputa peronismo, mileísmo, ¿no? Vos sabés que me llama la atención cómo esta decisión se toma muy poco después de que se haya conformado este frente de gobernadores que empieza a insinuar, y esto es una cosa que te quería preguntar, porque una cosa son las terceras vías que fracasaron en su momento con Labaña, la fórmula Labaña-Urtubey, lo que intentó después Schiaretti, que tampoco pudo romper, digamos, lo que fue una grieta. Pero claro, eran candidatos que no tenían este condimento del peso territorial de un gobernador. Entonces, si Yarlora en Córdoba se pone en juego él, si Puyaro en Santa Fe se pone en juego él, parece que ahora se va a incorporar Valdés, también de Corrientes se incorporaría a este grupo, si el gobernador de Santa Cruz, etcétera, etcétera, digamos. Es como otras cosas, se ponen al frente de la cosa y son sus elecciones. Entonces, suena como que hay otra parada, en actitud por lo menos. Sí, tienen posibilidad de armar algo diferente, interesante, con esa mirada federal que siempre se critica en Argentina que no la hay, porque venimos siendo gobernados demasiado por porteños en los últimos tiempos, y hay masa porque Juntos por el Cambio en la última elección metió 10 gobernadores y se disolvió Juntos por el Cambio. O sea, fue el primer espacio, es rarísimo lo que pasó, ¿no? Porque fue el primer espacio no peronista que logra tener tantos gobernadores como un espacio político, algo histórico para Argentina, ¿no? Nunca otro espacio había tenido tantos gobernadores, ni siquiera el radicalismo en buenos momentos, pero el otro día se disuelve porque pierden la presidencia con Milei, que era su principal objetivo, ¿no? Pero esos 10 gobernadores existen. De hecho, la masa principal o la materia prima principal de este frente son los gobernadores huérfanos de Juntos por el Cambio, más Yarlora, pero después Puyaro, Nacho Torre de Chubut, Vidal de Santa Cruz, y Sadir de Jujuy, son todos gobernadores que entraron por Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo para Valdés de Corrientes, para que puedan ir armando una propuesta de cara a 2027, y ver si pueden romper definitivamente en algún momento esta grieta argentina que ha complicado, esta es una suerte de mala noticia para el kirchnerismo fundamentalmente, porque si logran, digamos, meterse en el medio, le quitan la posibilidad de la polarización a la que está apostando, digamos, tanto el gobierno nacional como el kirchnerismo, pero la posibilidad de renovar bancas, y podrían tener una merma sustancial en provincias muy grandes como Córdoba, Santa Fe, no sé, Corrientes, etcétera. Bueno, digamos, un retroceso en las bancas. Pongamos un escenario como el de Salta. Supongamos que el frente que conforme Gustavo Sáenz sale primero o segundo, y La Libertad Avanza sale primero o segundo.
Se queda sin representación en Salta de kirchnerismo, si pierden 2 senadores, sí, o sea, no es poca cosa. Pierden 2 senadores y perderían un diputado, posiblemente un diputado nacional, ¿no? Es claro. Mucho, si eso se da en muchas provincias, se le va a complicar, va a disminuir demasiado el peronismo, que es su principal activo, ¿no? La cantidad de legisladores que tiene tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados sigue siendo su principal activo y sigue siendo hoy la primera minoría en ambas cámaras, ¿no? Entonces se le va a complicar. Hay que ver cómo se termina de armar en cada una de las provincias y si logran desde los discursivos, desde el mensaje, porque se va a jugar, además de una elección territorial, se va a jugar también una elección donde el discurso político va a ser importante, ¿no? El mensaje. Hay que ver cómo ellos, desde la estrategia del mensaje, logran convencer a la ciudadanía de que vota en una opción de medios, digamos, ¿no? En una sociedad que está muy polarizada y donde Milei es el ordenador de la política y mucha gente va a ir a votar a favor o en contra de Milei, cómo hacer que voten una opción que no es ni a favor ni en contra de Milei. Bueno, el análisis de Pedro Butazzoni respecto de estos escenarios que se pueden llegar a dar o no, como ocurre en estos tiempos previos y vertiginoso, como les decía al principio. Bueno, vamos a tener para el programa de hoy, enseguida nomás vamos a estar charlando con el doctor Armando Caro Figueroa del FOSIS. 2 temas relacionados con la justicia. ¿Cómo funcionan y qué va a pasar con los jurados populares, por un lado? Y lo otro que me parece más relevante y preocupante es que finalmente está ya en proceso de aplicación esto que se llama, yo le digo el haber tarifado el recurso de queja en la Corte de Justicia de Salta. Es decir, que si hoy cualquier ciudadano que busca justicia quiere llegar con esta instancia que se llama recurso de queja a la Corte de Justicia de Salta, va a tener que pagar más de 500.000 pesos. Es decir, se ha tarifado la posibilidad y el acceso a la justicia a los sectores más débiles. Este va a ser un tema. Y en las últimas horas se ha conocido que el Gobierno Nacional ha decidido disolver la Secretaría PYME. ¿Cómo están viendo los sectores de las PYME de Salta esta decisión política del Gobierno Nacional? Se lo vamos a preguntar a quien en Salta está a cargo del sector que los nuclea. Todo esto tenemos hoy en Cadena 365 Televisión. Gracias por estar ahí. Bueno, hemos invitado al doctor Armando Caro Figueroa del FOSIS, del Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta, que me parece hasta el nombre muy apropiado para hoy, para lo que está pasando en la justicia de Salta. Y en este primer bloque con él me gustaría pedir su opinión y ver en definitiva qué va a significar y qué alcances tiene en el servicio de justicia para los sectores, yo le diría, más castigados por la economía o por sectores que están verdaderamente postergados cuando requieran justicia. ¿Por qué? Porque se ha tarifado, para ponerle un término que suena muy duro, pero se ha tarifado el recurso de queja. Esto es decir, si yo quiero ir en recurso de queja a la Corte de Justicia de Salta, tengo que pagar más de 500.000 pesos. El FOSIS ha sido muy crítico de esto, incluso cuando se empezó a hablar de esta cuestión, y queríamos, y me parece que es apropiado conocer la opinión de quienes han estado advirtiendo sobre esto. Así que, Armando, muchas gracias por venir. Bueno, es un gusto estar aquí. Efectivamente, cuando nos enteramos que la Corte tenía entre manos esta idea y que seguramente iba a conseguir el apoyo de los legisladores provinciales, el foro advirtió que esta era una barrera, una restricción al ejercicio del derecho de defensa, ¿no? Porque le ponía una sanción económica, un requisito económico, pague usted tanto si quiere recurrir, como todo el proceso judicial tiene costo, ¿no? Si usted va a iniciar un juicio tiene que pagar un 2%, tiene que pagar un tanto a la caja de abogados, en fin, la justicia salta es muy costosa y sobre todo si se le añade la eficacia que muestra, la celeridad que muestra, el costo es digamos, exponencial el crecimiento que tienen los costos. O sea,
tenemos una justicia que no funciona adecuadamente y que en lugar de encarar un plan de modernización de la justicia, que acelere los tiempos, que mejore la cualificación de los jueces, incluidos los jueces de la Corte, en lugar de ir por este camino, la Corte sigue construyendo barreras y armando una burocracia enorme de secretarios, abogados auxiliares y demás, que no logran resolver los problemas. Si los problemas son de morosidad judicial, de morosidad de los casos que entran, y después barreras que impiden que entren muchísimos casos. Por ejemplo, la mitad si tenemos una población ocupada, la mitad de ella está sin registro laboral, quiere decir que hay la mitad de los trabajadores de Salteño, que son como 200.000, no van al tribunal, no entran, ¿no? O sea, hay una barrera ya casi natural que tenemos ahí. Si a eso le seguimos agregando barreras, estamos concluyendo que el acceso a la justicia en Salta no funciona adecuadamente, ¿no? Entonces, ahora lo que ha hecho la Corte, pretextando que quiere regular que la gente, digamos, haga un ejercicio responsable de la queja, y diciendo que algo parecido funciona en la Corte Suprema, pretextando eso, crea esta barrera. Con la diferencia que algún otro tribunal, como la Corte Suprema, que ha establecido algún recaudo tarifario para acceder, lo hace para resolver un problema efectivamente de colapso del Poder Judicial, porque tiene 3 jueces de 6, creo, no sé cuántos son ahora, pocos jueces, y atiende todas las causas del país, las causas más complicadas. Al contrario de lo que pasó en Salta, que en aquel momento cuando se abrió la Corte, a esta cantidad que tenemos ahora era con este argumento. Efectivamente. Necesitábamos más jueces para acelerar. Exactamente. Esto no ocurrió. Y no funcionó. Y además es que los jueces, yo recordaba esta mañana que yo fui secretario de Corte en los años 68, 69, fui secretario de la Corte, y éramos 3 secretarios, eran 6 ministros de Corte, y atendían el doble de asuntos que ahora, porque la Corte era segunda instancia. Hoy hay cámaras de apelaciones en lo penal, en lo civil, en los consejos administrativos, es decir, hay una enorme cantidad de laborales, por ejemplo, también, de modo tal de que todos esos casos que antes iban a la Corte en segunda instancia ahora van a una cámara, que eso por supuesto es mucho mejor, pero le quita trabajo a la Corte, y encima de eso la Corte dice que no puede resolver, que no puede no solamente resolver caso a caso, sino ejercer el poder de superintendencia que, digamos, le pone en cabeza de la Corte la responsabilidad de vigilar si los juzgados atienden adecuadamente, fallan de acuerdo al orden de entrada de los asuntos, si los jueces están suficientemente capacitados, actualizados, y yo creo, salvo excepciones, que por supuesto las hay, la justicia de Salta está científicamente atrasada, es una justicia que no ha logrado remover o renovarse en la doctrina jurídica que aplica, entre otras razones porque no hay ningún incentivo para que el juez mejore, se forme, salvo un par de jueces que van a sacar un tratado de derecho administrativo, los jueces salteños muy importantes. El resto, como tiene asegurada la estabilidad y tiene un poder de superintendencia que no controla y tiene un foro para colmo que se ha ido aquietando, tomando como natural esta morosidad, tenemos una mala justicia, ¿no? Ahora, no se entiende cómo la justicia, o cuál es el argumento en definitiva, porque si hay más jueces, menos casos, más empleados, más burocracia, más gente que debería atenderlo, digamos, para que le llegue nada más que a la firma al juez de corte. Bueno, cada vez quieren trabajar menos, pero además con un gran interrogante que no sabemos, porque los jueces no podemos saber cuánto ganan. Claro, ¿no? claro. A partir de ahí, digamos, es un dato llamativo. Sí, mire, además los jueces de ahora tienen el famoso copia y pega, o sea, que antes en los años 60 no había. Antes quería tipear y tenía que darle, ¿no?, el juez al dedo, el secretario. Ahora no tienen copia y pega y abusan de copia y pega. Entonces, el argumento es que ellos quieren de alguna manera disuadir, diciendo, si yo le cobro 500.000, en lugar de ir en queja, va a desistir, se va a quedar en su casa y yo tengo un asunto menos. Ese es un argumento siniestro desde el punto de vista institucional, anticonstitucional, porque sospecha que el que va en queja lo que está haciendo es aumentar el trabajo, que está, digamos, litigando por vicio de litigar. Entonces dice que pague el vicio. Y a mí me parece que esto es una mala solución, que la Corte debió retirar el proyecto, el gobernador debió vetarlo, como le pedimos nosotros, pero como
hay una especie de pacto no escrito entre las cúpulas de los poderes, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, donde cada uno convalida lo que hace el otro. Es decir, cuando el sistema constitucional está pensado para un sistema de balances y equilibrios entre los poderes, aquí lo que dice el gobernador va a misa, lo que dice la Cámara de Diputados y Senadores va a misa, y lo que dice la Corte va a misa, entonces nadie se mete en el terreno ajeno. Entonces, cuando la Corte tiene que investigar a intendentes que administran mal su fondo, por ejemplo, la Corte encuentra un argumento para no investigar. Cuando la Corte tiene que revisar una sentencia injusta que condenó a un inocente en el tribunal de juicio, por ejemplo, la Corte va a convalidar, ¿no? Cuando un juez, sobre todo en los asuntos contenciosos administrativos, tiene en sus manos algún asunto que interesa al gobierno, la Corte, sin que le llame el gobernador, sabe que tiene que fallar a favor del Estado. Bueno, hemos tenido un caso aberrante y vergonzoso, como el caso de Santo Clemente Vera. Claro, ese es un caso. Que además la Corte Suprema de Justicia de la Nación les tuvo que decir. Exactamente. Esto es un desastre, ¿no? Sí. Eso fue vergonzoso, claro, bochornoso. Es decir, no es una opinión suya o mía, sino la Corte Suprema le ha llamado la atención, como si fuera un estudiante mal aplicado, a la Corte de Salta, y le digo, mire, usted el fallo ese no sirve, usted no hizo lo que tenía que hacer para hacer justicia. Entonces, y luego hay casos parecidos, ¿no? Y esto que usted dice que la Corte es celosa defensora de la oscuridad administrativa, no quiere que nadie conozca sus grandes números, sus grandes decisiones, desde luego presupuestarias, aunque hay un recurso de amparo de Salta Transparente que va a conseguir que la Corte Suprema le ordene a la local abrir registros, y luego porque el sistema estadístico judicial es de vergüenza, es de pena el sistema estadístico. Es decir, en los años 60, cuando yo era secretario, uno hacía la estadística poniendo ceros y palos, un palote, venía una estadística y uno anotaba. Hoy con la informática esa estadística funciona mal, o sea, porque uno le dice a los jueces laborales, entran ahora la misma cantidad de juicios que hace 15 años, en laboral, lo cual es verdad. Y el juez dice, no, la estadística que hace la Corte está mal hecha, pero ¿cómo? Entonces, la estadística esa que hace la Corte como deber primordial para organizar el servicio, no funciona, no está bien hecha, ¿no? Y no puede decir que no tiene personal, porque claro, entre otras oscuridades hay una enorme cantidad de designaciones de secretario que se está denunciando que llegaron y se los nombra sin concurso, ¿no? Entre otras cosas, digamos, ¿no? No, es curioso, cuando uno camina por el segundo piso, parece que uno va viendo ahí, entonces ya los secretarios me parece que comparten, hay en una oficina muy pequeña, hay 2 en cada uno, porque no hay más sitio, tiene más de 40. Entonces, yo digo, bueno, se trata, ¿no?, de desprestigiar al tribunal, no de desprestigiar al Poder Judicial, sino al contrario, de decir, mire, avancemos en un debate, que lo intentó el ministro Abel Correjo, quedando en un observatorio de la justicia, y así le fue, casi lo comen adentro, ¿no? Porque en otras provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Tucumán, en Córdoba, etcétera, los colegios de abogados tienen injerencia en el control de la función jurisdiccional, ¿no es cierto? Van a ser informados de cómo, por ejemplo, Salta tiene un asunto que es una vergüenza para la Corte. Yo fuera ministro de la Corte, pediría perdón, saldría a pedir perdón. No tienen un cuerpo de peritos para los juicios de accidente de enfermedades profesionales, accidente de trabajo. No tiene. Se lo va a pedir a la Superintendencia de la Nación, lo manda una ley nacional, tiene que firmar un convenio y la Corte no se mueve para nada. La Corte vive en cócteles de sanguchito de miga por las tardes. Mire, no es un asunto que esté bien llevado. Entonces, abra usted la información, permita que hay gente que conoce el tema, que son expertos o son gente estudiosa, reciba opiniones, si no es una especie de corte, en el peor sentido de la palabra, aristocrática, donde 6 señores se reúnen y tienen demasiado poder tiene la Corte. Primero porque tiene el poder de superintendencia, que disciplina a los jueces inferiores, que saben que si se llevan mal con la Corte no van a ascender, ¿no? O no van a tener el empleado o el abogado auxiliar que necesitan. Segundo, porque dirigen el Tribunal Electoral. Como la misma Corte que va a tener que resolver cuestiones judiciales electorales es parte del Tribunal Electoral, que es un tribunal administrativo que contrata consultoras, contrata voto electrónico, etcétera.
es parte del Consejo de la Magistratura, el que dirige el Consejo de la Magistratura, es parte de la Escuela de la Magistratura. En esto aplica ser juez y parte. Claro, o sea, exactamente, o sea, no tiene sensibilidad. Entonces, no hay un movimiento interno a la Corte, intelectual, digamos, que diga, bueno, tenemos que pensar la República, tenemos que pensar el servicio, tenemos que hacer honor a la República. Entonces, estoy leyendo un libro muy interesante que se llama algo así como La Sala de Máquinas de la Constitución, ¿no? Gargarella indica que hay dos partes de la Constitución, una parte que consagra derechos y obligaciones de los ciudadanos, de las partes, y otra que organiza cómo se mueve el poder. Eso es la sala de máquinas, ¿no? Entonces, en Salta, como en el resto del país, los ciudadanos se han preocupado más de la primera parte, de los derechos, de aumentar derechos, creyendo que se aumentaba, pero no se aumentaba, y se han descuidado la sala de máquinas. La sala de máquinas del Poder Judicial de Salta es obsoleta, no sirve. Creo que sirvió al principio del siglo XIX, cuando había magistrados probos, realmente celebridades del mundo científico, del mundo del derecho, incluso algunos de ellos llegaron a la Corte Suprema de la Nación. Entonces, en ese momento, la sala de máquinas estaba adecuada a una sociedad como la era la salteña entonces, ¿no? De pocos habitantes, una sociedad jurídicamente aislada del mundo. Pero hoy que todo eso ha cambiado, que Salta tiene más de 1.700.000 habitantes, que Salta y la Argentina nos hemos ido vinculando al orden jurídico mundial con los tratados internacionales, no puede tener una corte de paisanos, una corte que se considera una ofensa a la patria, pedir que aplique un tratado internacional. No necesita, digamos, cosmopolitizarse la corte. Nos vamos a ir al corte, sí, y ya volvemos con otro tema, pero me voy con una imagen. Cuando hablamos de esta aristocracia, de los cócteles y todo lo demás, se me representó María Antonieta en el Palacio de Versalles antes de la Revolución Francesa. No sé por qué, pero bueno, se me representó esta imagen. Hacemos un corte y volvemos, bien, Armando. Bueno, ya venimos y vamos a estar hablando de los juicios por jurado populares. Bueno, Salta tiene instrumentado, voy a utilizar una palabra técnica, el juicio por jurado populares. Incluso está conformado el padrón que se ha hecho a través de un sorteo que lo ha hecho el Tribunal Electoral, donde se ha seleccionado a un grupo de ciudadanos salteños para que puedan ser citados en su momento o elegidos para integrar jurados. Esto ha generado mucha incertidumbre en la población. Mucha gente que no sabe qué es lo que tiene que hacer si son citados. Faltó mucha información, por lo menos a la gente que van a tener que participar de esto, pero me gustaría conocer, y aprovechando que está Armando Caro Figueroa con nosotros, para ver qué opinión tiene al respecto de esto y qué conocimiento hay de cómo han funcionado, digamos, los arranques de estos sistemas en países que no tienen tradiciones de esta cuestión. Bueno, el juicio por jurado me parece, no estoy seguro, está en la primera Constitución argentina, ya en el año 1853 ya se suponía que la justicia administrada por jurados iba a ser mejor, más eficiente que la justicia de jueces profesionales, pero pasaron, no sé, 100 años y eso no se pudo llevar a la práctica porque efectivamente requiere un esfuerzo de transformación, de formación de los futuros jurados, que no se pudo hacer hasta ahora. Entonces, durante todo este tiempo, pues no se pudo poner en marcha. En Salta, que a veces tiene, como te iba a decir, espasmos de modernizadores, dijeron, vamos a empezar con el juicio del jurado. Que a mí no me parece mal la idea, sobre todo teniendo en cuenta que la justicia de jueces profesionales ha fracasado un caso estrepitoso, como la francesa y otros más, y entonces es bueno experimentar un nuevo sistema. Pero si eso no se hace de manera transparente, desde el sorteo público, que hay que hacerlo
con sistemas que garanticen la imparcialidad, ¿no? No un secretario que está encerrado en una habitación, que yo vi en una época cómo se hacían los sorteos, uno increíble, ¿eh? Un señor solo ahí con un bolillero y salió el 8. Entonces, hay que garantizar que va a haber una transparencia en el sorteo hasta que los futuros jurados van a ser suficientemente capacitados del primer día, aunque no tengan caso asignado, deben recibir formación profesional respecto de su función, que se espera, que espera el Estado de Derecho, que la ciudadanía salteña, que espera de cada uno de ellos cuando le toque actuar, ¿no? En fin, yo creo que todo eso no se ha hecho y dudo que la Corte vaya a emprender esa tarea con eficacia, porque es una tarea que no es burocrática, necesita la participación de universidades, de colegios profesionales, de asociaciones civiles como el Foro y otros que hay que intentan controlar la independencia judicial, de manera tal de que cuando se ponga en marcha el sistema, cuando ya los primeros jueces estén sentados en su estrado, lleguen ahí suficientemente preparados, ¿no? Y además tiene que ser la primera elección que hay que dar, y que esté independiente, no depende del señor gobernador que va a llamar o le va a poner a la esposa o al hijo del empleado de no sé qué oficina de registro civil. Es el procedimiento, digamos, previo en el que cada una de las partes tiene que decir si lo aceptan o no como jurado. Digamos, ¿no? Es un proceso lógico en esto. Por supuesto, por supuesto, es un sistema de excusación y recusaciones, eso andará. Ahora, pero el ciudadano salteño que está en una atmósfera donde el poder manda demasiado, el poder formal manda demasiado, no, me llamó el gobernador, me dijo que en este caso está en juego el supremo interés de la provincia y lo va a influir, todo eso hay que cortarlo de raíz. El jurado tiene que saber de su independencia, que comienza en el sorteo, con un padrón y un acto de sorteo donde esté transparente, y continúa con una formación que le indique qué es lo que se espera de él. No se le espera, digamos, una actitud piadosa, sino una actitud que él detecte si un determinado hecho es delito o no es delito y hasta qué punto. Eso es lo que tiene que saber, de haber escuchado el desarrollo del juicio, de la prueba, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, no se le va a exigir a él una precisión técnica jurídica que son propias de los jueces profesionales, pero sí se le va a exigir que él se deje llevar por el sentido común y por sus propios principios y valores que él va a tratar de poner en marcha ahí. En este sentido, la incorporación de jueces no profesionales puede ser positivo si cumple estos requisitos: independencia, transparencia y formación adecuada, ¿no? He leído algunos artículos que han ido saliendo en estos últimos tiempos y uno lo que intenta informarse de estas cuestiones. Hay algunas estadísticas que marcan que en los países donde se iniciaron procesos de estas características o que ya lo tienen en funcionamiento, las estadísticas marcan mucho más severos en las condenas los juicios de estos jurados populares que los jueces profesionales. Se nota como más severidad en la condena. No sé si esto de qué dependerá, digamos, puede ser subjetivo, obviamente, pero ¿hay algún tipo de condimento en esto? Sí. Bueno, yo creo que este es uno de los problemas, porque el jurado va a llegar al estrado influido por el clima de la época, digamos. Hay delitos que son especialmente chocantes para la ciudadanía, o molestos. Y no le digo solamente los delitos sexuales, digamos, sino hasta los propios piquetes, es decir, que generan un malestar. Entonces, el jurado tiene que saber que no va a decidir según su propia percepción, sino recuerdo a ciertas pautas objetivas que surgen de la prueba, ¿no? Es decir, es un asunto delicado, pero... Claro, ¿cuánto juegan los prejuicios de la sociedad, por un lado, digamos, porque esto, digamos, hay que ponerlo en consideración, al no tener que ajustarse a la técnica jurídica, digamos, sino que aquí actúa mucho la emoción más que la razón en muchos de los casos. Exactamente. Sí, en fin, por eso no es tan simple. O sea, la formación que tiene que tener, las reglas que tiene que saber el jurado que tiene que aplicar, tiene que estar clara desde el primer momento, ¿no? Porque tampoco es cuestión de pasar a un juez severo que tiene, digamos, privilegia la libertad y el principio de inocencia, a pasar a un jurado que quiere linchar a la víctima porque es el clima, ¿no? Yo vi la foto, no sé qué,
no puede ser, o sea, el jurado no se tiene que dejar de llevar por sus pasiones, digamos, sí, por sus ciertas percepciones, sino él tiene que aprender a ser jurado, una palabra. ¿Sí? Por eso digo, al formarle hay que decirle, mire, jurado significa tal cosa y no significa tal otra, significa apegarse a los hechos que usted va escuchando, va viendo cómo se desarrollan y aplicarse a ciertos principios de valoración, que no son de técnica. ¿Cuánto juega a favor en contra de esto, que esto se aplique en ciudades, chicas? Vamos a decir, como lo nuestro, donde, como decías hace un rato, casi todo tiene que ver con todo, sobre todo en las esferas de poder. Sí. Entonces, ¿cómo termina aplicando esto jugando, digamos? Todo es más difícil. En una sociedad de amigos y enemigos como esta, todo es más difícil. Yo creo que de eso se trata, de que además, así si los jueces, los jueces son profesionales, son curiosos porque viven una vida, no era así antes, antes cuando yo era del Poder Judicial, uno bajaba al café del bar, del patio ahí de la asistencia pública, Belgrano y Sarmiento, bajaba y estaban los jueces todos tomando un café con los clientes, con los litigantes, con los abogados, era una cosa, alto en el camino perfecto. Ahora los jueces están blindados, y no encuentran jueces por los pasillos, entre otras cosas porque la ciudad judicial tiene una doble circulación, es decir, por dentro circulan los jueces y secretarios y fiscales, la élite, blindado de cualquier contacto con el público, y por afuera funciona, vamos a decir, la perrada, o sea, sí. Entonces el problema es que el jurado, que se va a saber quién es, dónde vive y todo, tiene que tener cierta garantía, ¿no? Va a aparecer un piquete en la casa diciéndole condene o absuelva. Sí. Por eso, sí, los familiares de una persona que esté por ser juzgada y que conozca dónde vive la familia de un jurado, perfectamente puede empezar a hostigar a la familia. Es decir, tiene sus pros y sus contras. Estaremos hablando seguramente de esto a medida que avance el sistema. Así que, Armando, gracias por venir, como siempre, muy amable. Volvemos enseguida. Bueno, se ha conocido en esta semana que el Gobierno Nacional ha decidido disolver la Secretaría que atendía a las pymes, la Secretaría de Pymes. Primero no se entendía muy bien qué es lo que había pasado con el funcionario que estaba a cargo. Con el correr de las horas se supo que finalmente la decisión política era disolver esta área. Y queríamos saber qué pasaba, cómo veía el sector de las pymes, que se supone ser uno de los sectores más dinamizadores de la economía, quizás el sector que más mano de obra ha estado tomando en estos últimos tiempos en la Argentina, cómo impactaba la disolución de una Secretaría de las Pymes, si esto les parece que era menos burocracia y que le facilitaba muchas cosas, o si la Secretaría le cumplía funciones de manera positiva para el sector. Así que hemos hablado con Darío Pellegrini, que es el presidente de la Cámara Pyme de Salta, porque además queremos preguntarle qué está pasando con las economías de las pymes, en qué etapa se encuentra, en el momento que empiezan a aparecer noticias un tanto negativas de algunos costados que tiene el plan económico del presidente Milei, y que, bueno, por ejemplo, está cayendo el consumo y hay algunos otros indicadores negativos que estaba pasando en el sector de las pymes. Parece que no es muy alentador el panorama, sobre todo en Salta, con algunos datos preocupantes. Darío Pellegrini estuvo hablando con nosotros en Profesional, en la radio, y nos decía lo siguiente, para que lo compartan. Como nos vamos a quedar sin tiempo para despedirnos, aprovecho yo para despedirme ahora y los dejo compartiendo esta nota con el presidente de la Cámara Pyme. Sí, bueno, la verdad que un poco consternado y preocupado, que ahí
te corrijo, espero equivocarme, pero lamentablemente la noticia del cierre de la Secretaría PYME de la Nación ya es confirmada, ¿no? Entonces, este temor que se tenía ayer es un temor confirmado. Como digo, espero equivocarme, pero estamos hoy atravesando una sensación de que los gobiernos o esta interacción público-privada que las cámaras tanto defendemos como la verdadera forma de trabajar, hace que nos prenda una alarma, al menos amarilla, de que el gobierno nacional no nos está, priorizando dentro de su matriz de negocio. Y nosotros acá insistimos, en Salta representamos el 90% de la mano de obra, de la contratación de la mano de obra privada, y el 80% del promedio nacional. O sea, hoy no atender a las pymes significa no atender al sector que va a terminar absorbiendo, o que debería absorber, el despido que está sucediendo de los organismos nacionales, públicos, ¿no? Bien. Entonces, Darío, ¿ustedes entienden que el cierre de esta área, del gobierno, significa que el gobierno va a dejar de, mirar como una posibilidad potencial económica a este sector? Nos llama la atención de que, siendo las pymes el modelo por el cual el país puede lograr desarrollo, el modelo por el cual países como Italia salieron de la posguerra, y siendo siendo nosotros el instrumento más tomador de trabajo, que la toma de trabajo está vinculada a la movilidad económica, al consumo, etcétera, que es nuestro real problema de hoy, la falta de consumo. Y el consumo viene normalmente de una fuente de dinero que pueden ser parcialmente los sueldos de nuestros propios empleados. El gobierno, al cerrar una Secretaría PYME, al menos a nivel título, no nos está dando el guiño que nosotros necesitamos, que es saber que importamos en la matriz nacional. Yo hago la lectura entre líneas del mensaje de Marcos, el ex secretario PYME, que lo tuvimos en Salta hace unos meses atrás, dando algunos lanzamientos sobre financiación, incluso creo que hasta lo conversamos en tu programa. Y en el medio, él dice por motivos personales, pero en realidad se lee entre líneas que, él se corre del cargo porque la Secretaría estaba en vías de ser cerrada, ¿no? Entonces nosotros leemos esto, y al menos a nivel título, al margen de las funciones de la Secretaría, y que van a pasar a otros ministerios, como es natural, el reacomodamiento, pero ese otro ministerio no generó una subsecretaría, un interlocutor directo. Y acá compartimos, por ejemplo, la mirada, nosotros tenemos relación, yo personal, con Rapalini de la UIA a nivel nacional, y compartimos la mirada que él anunció con rapidez, creo que esta mañana, diciendo salir de la matriz PYME, ellos como industriales, ¿no? Siendo que son, no digo competencia, pero son una matriz distinta a la PYME. Ellos incluso ven con preocupación, porque la PYME somos proveedores de la industria, somos proveedores del gobierno y somos grandes tomadores de mano de obra. Entonces, ver que se apaga a nivel titular una secretaría nos enciende una luz amarilla, que al menos tenemos que empezar a mostrar nuestra disconformidad con este camino que están tomando, ¿no? ¿Qué efectos negativos inmediatos tiene, por ejemplo, la disolución de esta Secretaría de PYME? En el caso de ustedes, ¿qué dejan de tener? ¿Qué servicios, a los que no van a poder echar mano? ¿Qué tipo de cosas desaparecen? Bien, inmediato creo que nada, pero sí en cortos plazos. Yo te mencionaba recién que el secretario PYME de la Nación, Marcos, estuvo hace unos meses atrás lanzando una serie de instrumentos financieros apoyados en SGR y toda una gestión que había hecho la Secretaría PYME para conseguir el famoso financiamiento de reactivación financiera. ¿Qué vemos nosotros? Que si no tenemos gente o funcionarios del gobierno pensando cómo trabajar articuladamente políticas de
desahogo, de ayuda, de sostén, de apuntalamiento, digamos, estamos más solos, digamos, ¿no? Y estar más solos en un contexto de crisis donde nosotros de la Cámara PYME defendemos una frase que es la unión es la clave, empezar a desunirnos con el gobierno nacional, que un poco marca el ritmo de la macroeconomía, lo vemos como una señal que en un mediano plazo, no digo en un corto, vamos a tener menos herramientas o menos personas del gobierno pensando en herramientas de solución, y eso genera también una sobrecarga a las instituciones provinciales, porque si yo ya no tengo, por ejemplo, el gobierno de Salta a través del Ministerio de Economía con el ministro Divasur generaron este evento de financiación con la Secretaría PYME de la Nación. O sea, la Secretaría PYME no existe, tenemos un ministerio provincial un poco más solo, digamos, y a su vez nosotros PYME un resultado de menos gente pensando en políticas específicas, ¿no? Considerándonos siempre parte muy importante de la matriz que sostiene al país, y ahí es donde nosotros nos enciende la alarma, ¿no? Darío, la última vez que hablé con vos me decías que tenían prendidas ciertas alertas, que estaban muy preocupados por la situación, digamos, o el rumbo que estaba teniendo la economía de la Argentina, o por lo menos los indicadores, más que el rumbo. ¿Qué análisis se están haciendo ahora frente, digamos, a la aparición de varios factores negativos? La caída del consumo, empiezan, digamos, a dificultarse una serie de cuestiones. ¿Cómo están viviendo este momento el sector de las pymes, lo que está pasando con la economía argentina? Bien, mira, la línea de tendencia de que hablamos nosotros a hoy no se ha quebrado. Seguimos en una tendencia de consumo, de desaceleración del consumo, que es la parte más compleja de nuestra problemática. O sea, con el consumo las pymes hacemos maravillas, sin el consumo la vemos bastante complicada. Tenemos 2 de cal y 1 de arena, como para jugar un poco con la frase. Una buena noticia que veo dentro del panorama de lo que hablamos hace un tiempo atrás es que esta apertura que sucedió, que estaba sucediendo a las importaciones, que la veían las pymes con cierto temor, la hemos sabido capitalizar, y hay muchas pymes que están tomando esta apertura como nuevas oportunidades para provisionarse de herramientas, de materia prima. O sea que hoy no nos afectó tanto esta apertura a las importaciones. Sí, seguimos viendo con ojos complicados el hecho de que no se manifiesta contundentemente una baja de impuestos, las pymes siguen teniendo pocos beneficios si están dentro de un parque industrial, pocos beneficios a la hora de tomar financiamiento. Seguimos estando bastante solos en esta mirada, digamos, de un gobierno nacional que hoy confirma, o si teníamos alguna esperanza de acompañamiento, hoy confirma perdón, que esa esperanza no va a estar cada vez más compleja, ¿no? Entonces creo que hemos continuado más meses sumando pymes en procesos de cierre, sumando estructuras que se están alivianando, locales que se están desocupando, oficinas que se dejan de alquilar, con lo cual no hay una mejora inmediata y no hay ninguna señal de que sucede en el corto plazo, menos aún si le quitamos estructura a quienes deberían ser parte de la solución, como era la Secretaría de la Nación, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Seguramente estaremos nuevamente en contacto. Como siempre, te agradecemos habernos atendido, Darío, hasta cualquier momento. A ustedes estar tan atentos ahí a la noticia, y apenas tengamos alguna luz verde, por supuesto, también comentarla, ¿no? Por supuesto que sí. Gracias por atendernos. Hasta luego. Gracias.